Estoy muy agradecido de Dios de estudiar Pedro con ustedes. Siempre, la mayoría, porque es lógico también, por la cantidad de escritos que tiene, siempre enseñamos de Pablo. Y de Pablo se conoce bastante en las iglesias con respecto a su carácter, su trasfondo, su historia. Y aunque Pedro fue muy y más mencionado en la Biblia por muchos sentidos que Pablo, de Pedro no se estudia mucho. ¿Qué conocemos de Pedro nosotros? Bueno, que negó a Jesús 3 veces. ¿Qué más? Bueno, conocemos de Pedro muchas cosas porque en el tiempo del Señor Jesucristo Pedro era uno de los más carismáticos y expresivos de los apóstoles. Por lo tanto, era uno de los que tenía más carácter, de los que se apuntaba siempre o para tener un gran acierto o un gran desacierto. Este Pedro era muy particular, fue ese personaje increíble que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue ese personaje que cuando caminó en el mar se comenzó a hundir, ¿se acuerda? Fue ese personaje que le dijo a Jesucristo, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y terminó negándolo, y terminó hundiéndose. Era el líder natural de todos los apóstoles. Lo que decía Pedro lo seguían todos. Quizá hay algunas escenas que usted no recuerda, pero cuando resucitó el Señor, incluso cuando Él estaba ya resucitado, y ellos no estaban tan convencidos, Pedro se fue a pescar. ¿Se acuerda que cuando Jesús llamó a Pedro le dijo, deja tus redes porque ahora serás pescador de hombres? Y dejando sus redes, dice la Biblia, siguió a Jesucristo. Pero cuando Jesús muere, un golpe duro para ellos, no lo podían creer que Él había resucitado. Pedro viene y le dice a los demás, voy a ir a pescar. Y naturalmente todo el grupo lo siguió a él también. Pedro era el líder natural de los apóstoles. Pilar fundamental de cada uno de ellos. Era uno de los 3 amigos más íntimos de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo eran los 3 amigos íntimos de Jesús dentro del grupo de los 12. Entiéndase que Jesús tenía 70, 12 y 3. Y para allá todos los demás. Seguidores todos, pero de los todos, muchos o varios, tenía 70 que lo estaba trabajando, 12 que lo estaba trabajando y 3 que los estaba afinando. Pedro, Juan y Jacobo eran sus amigos íntimos. Y de los 3, siempre el que destacó fue Pedro. ¿Se acuerdan cuando hubo la transfiguración? ¿Quién fue el que habló? Estaban todos asustados por la presencia de Elías, de Moisés, con Jesús transfigurado en una imagen resplandeciente de gloria. Y el único que se le ocurre hablar en una escena así es Pedro. Y Pedro dice, bueno es para nosotros estar aquí, Señor, porque así vamos a construir 3 enramadas. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y un silencio sepulcral. Termina de hablar esa voz, que era la voz de Dios. Y Jesús se acabó la transfiguración. Fue un destello de su gloria. Realmente fue una imagen clara de su gloria, del reino. ¿Cómo va a ser Jesús en el reino? ¿Cómo se va a ver en el reino? ¿Cómo es el reino? Fue una pequeña ventana y duró tan poco porque este Pedro se le ocurrió meter la cuchara y yo no sé qué más iba a hacer el Señor, pero hasta ahí se acabó. Pero este Pedro también era un hombre muy de piel, muy dado, muy de aprender a golpes, ¿no? Es esas personas que les gusta aprender y aprenden como chocándose con las paredes, pero avanzan igual. Es ese Pedro impetuoso que es digno de que lo critiquen, pero también es digno de admiración por todo lo que llega a hacer. Toda la gente dice, este Pedro incrédulo que se hundió cuando caminó en el mar, pero fue el único que se le ocurrió decir, quiero caminar hacia ti en el mar. El ímpetu de Pedro siempre lo traicionó, pero eso lo hizo ser el hombre mejor conocido de los apóstoles. Ese carisma que se manejaba Pedro era una cosa interesante. Y de Pedro se saben muchas cosas
porque en el Nuevo Testamento y en el tiempo de Jesucristo, Pedro fue la personalidad más extrovertida, destacada en muchos incidentes registrados en los evangelios. El nombre de Pedro aparece más, mire, fíjese, el nombre Pedro, el personaje Pedro aparece más de 150 veces en el Nuevo Testamento. Es una gran cantidad de veces que aparece Pedro, más de 150 veces aparece Pedro en el Nuevo Testamento. Junto con su hermano Andrés, ellos se dedicaban a la pesca en el mar de Galilea. Si no conoce dónde está Galilea, siempre está al norte, ¿cierto? En Israel, la parte norte alta de Israel es Galilea. Y ahí él dedicaba su tiempo pescando. Dejó su actividad para seguir al Señor Jesús durante su ministerio de 3 años. Probablemente a la mitad de este ministerio Pedro dedica tiempo completo a seguir a Jesucristo. Probablemente, dicen algunos comentaristas. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro tuvo un importante papel en los primeros tiempos de la iglesia. Quiero que entienda algo, Pedro no solamente fue relevante cuando estaba Jesucristo, él también fue muy relevante cuando comenzó la iglesia. ¿Quién fue el primero de los apóstoles que le predicó a todo el mundo? Pedro. Así como metía las patas Pedro, así también como tenía buenos aciertos, ¿no? Así como Pedro a veces se equivocaba duro, también él tenía grandes aciertos. Pero cuando ya llega el Espíritu Santo a su vida, eso cambia muchas cosas. Pedro se levanta en el día de Pentecostés, en una fiesta judía, y le predica a gente que realmente venían prácticamente de todo el mundo conocido. Y Pedro se levanta con un sermón, probablemente de 20 minutos, fuerte de la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y en esos 20 minutos, ¿sabe cuánta gente se convierte? Por escuchar la predicación de Pedro. Como 3.000 personas tomaron decisión por Cristo. Eso era Pedro. Yo me imagino a Pedro un hombre grande, tosco, con un vozarrón que debe llegar de cuadra a cuadra sin problema. Un hombre carismático, un hombre efusivo, un hombre con carácter. Me imagino a Pedro, pero controlado por el Espíritu Santo, ese hombre era un tremendo siervo de Dios. ¿Usted cree que su carácter, si Dios lo controla, puede ser usted un tremendo siervo de Dios? ¿Una tremenda sierva de Dios? Por supuesto. Ese mismo ímpetu, pero espiritual. Esas mismas convicciones, pero espirituales. Ese mismo ánimo, pero espiritual. Lleno del Espíritu Santo. En la Biblia se ven las imágenes de Pedro y se muestra a un Pedro, después que el Espíritu Santo llegó, se ve un Pedro lleno del Espíritu Santo, enfrentando a las autoridades más grandes de su tierra, enfrentando a quien se le ponía por delante, levantando a un cojo en ese templo. ¿Se acuerdan que le dice, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate? Y el hombre entró saltando al templo. Su nombre que impactaba, y después de eso los trata de ignorante a todos los demás, de que no conocen la Escritura, porque Cristo vino, y empieza a predicarle a las masas. Un hombre, cuando es controlado por el Espíritu Santo en un carácter fuerte, puede ser una tremenda bendición. Tremenda bendición, porque no es el carácter, es el Espíritu Santo el que controla ese carácter. Amén. Entonces, querido hermano, ¿qué es lo más importante? ¿Tener o no tener carácter? No, tener control, ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo más importante en nuestros caracteres. No importa el carácter que tenga, porque ese carácter que tú tienes, lleno del Espíritu Santo, Dios lo va a usar para glorificarse. Amén, ¿cierto? O sea, Dios va a usar a todos nosotros. A todos. Tímidos, con carisma, sin o con carácter, lleno del Espíritu Santo, usted es una maravilla de persona. Es una maravilla de creyente. Pedro era de estos carismáticos. Pedro aparece en lugar destacado. Hay una reunión en un concilio de Hechos capítulo 15 y Pedro es destacado porque Pedro llegó a ser en la iglesia, hermano, un pilar de la iglesia. Cuando digo pilar, es uno de los fundamentales en las decisiones que estaba tomando la iglesia por todo el mundo. En los tiempos cuando nace la iglesia tenían 12 referentes que eran los 12 apóstoles. ¿Se acuerda que Judas murió, cierto? Pero hubo otro, que fue Matías, que fue puesto en el número 12. Y después agrega a Pablo, ¿cierto? Como el apóstol a los gentiles. Entonces estos apóstoles llegaron a ser personas muy importantes. Y en Hechos capítulo 15 empieza a haber un gran problema porque se empiezan a salvar gente que no es judía. Gentiles, nosotros los que no somos judíos, empiezan a salvar personas con otras costumbres que los judíos. Y empezó a haber un conflicto entre los intereses de los judíos y los intereses de los gentiles. Las libertades de los gentiles,
las restricciones de los judíos. Y para tomar una decisión, un acuerdo, fue fundamental Pedro. Pedro fue uno de los que fue bien fundamental. Pablo también, pero Pedro fue uno de los que la iglesia en general escuchó. Pedro era un hombre bien importante dentro de las iglesias. Pedro era un hombre casado también. Curiosamente la iglesia católica lo tiene como el primer papa, ¿cierto? O algo así. Pero era casado, qué curioso. ¿Cierto? Mire lo que dice 1 Corintios 9:5. Pablo dijo esto. Bueno, y también lo sabemos por los relatos en los evangelios. ¿Se acuerda que un día Pedro llevó a Jesús a su casa y encontró a su suegra enferma? Y le sanó y después le servía. Pedro era un hombre casado y seguro que Pedro llevaba consigo a su mujer en todos los viajes predicando el evangelio. Una cosa que nos faltó en la Biblia es conocer las mujeres de los apóstoles, ¿cierto? Sería lindo conocer un poco bueno, cuando estemos en la eternidad, vamos a conocer personas que no conocemos en la Biblia, pero que estuvieron. Por ejemplo, la esposa de Pedro. ¿Cómo será la esposa de un hombre así? No sabemos. Capaz que sea muy tiernita, muy menuda, muy simpática. Que ella controlaba a Pedro así como, tranquilo, León, tranquilo, no te arranques. No sabemos. Por lo general en la Biblia se destacan más las personalidades y los trabajos de los hombres y no de las mujeres, pero seguro que si Pedro era casado tenía una muy buena mujer que lo soportara. Pero sería curioso conocer a la esposa de Pedro y decirle, ¿cómo fue tu experiencia con este varón allá en la tierra? Pues no sabemos mucho de ella, pero sí sabemos algo, que Pedro hacía notar la presencia de su señora porque la llevaba a diferentes partes. Mire 1 Corintios 9:5. Pablo dijo lo siguiente: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Así que los apóstoles tenían esposas y las llevaban a diferentes ministerios. Y los hermanos del Señor y Cefas, mencionado por Pedro en ese pasaje. Entonces Pedro llevaba a su esposa como todos los otros apóstoles. Pablo no se casó nunca. Pablo tenía ese don de continencia, que no necesitaba una mujer para vivir ni subsistir. No como nosotros que necesitamos a la esposa para vivir. ¿Qué seríamos nosotros sin esposa? Pobres, tristes, desventurados, miserables de nosotros. Pero Pablo no necesitaba, él no se casó nunca, no necesitaba una mujer para su vida. Y no era raro tampoco, porque tenía el don de la continencia. Él no se desvivía ni sufría por una mujer. Miraba a todos los demás apóstoles con sus mujeres, pero él decía, gloria a Dios, qué bueno, qué lindo tu matrimonio, qué lindo tus hijos, qué bueno, pero yo no necesito casarme, la verdad tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para eso. Lo veía como un factor tiempo, como un factor ministerio. Nosotros los que somos casados lo vemos como un factor vital, no como un factor tiempo, no es por tiempo, no es por ministerio, es por vitalidad. Nosotros necesitamos tener una esposa porque así nos sentimos vivos también. Pero los que tienen el don de continencia no lo encuentran ni vital, ellos ven tiempo y ministerios, no ven vida, realización, ¿no? Para ellos son realizados sin tener la necesidad de estar casados. Pedro era un hombre como nosotros, que necesitaba una esposa, y amaba a su esposa y quería a su esposa, y era su compañera de trabajo, de ministerio, su servidora y él su servidor. Ellos trabajaban juntos en el ministerio, se nota por lo que Pablo dice. Y los apóstoles también, sus esposas estaban ahí. Aunque no sabemos nada, absolutamente nada de las esposas. Pero en la eternidad quizás nos contarán parte de esa historia. Se pone interesante para el futuro. Pero quizás después de ese evento en el concilio en Hechos capítulo 15, que Pedro es pilar y fundamental en la opinión, no aparece más Pedro en el libro de los Hechos. Solo aparece el ministerio de Pablo. Y Pedro se pierde. Se piensa que Pedro, después de ese concilio, ahora el concilio fue gentiles versus judíos. Pedro era un buen judío, tan buen judío que para él era fuerte, hermano, el hecho de compartir con los gentiles, con la gente que no era judía, con gente de otra cultura. Pero yo creo que asumo, y la historia parece respaldarlo, que Pedro fue un hombre que fue amando a los gentiles. Y fue relacionándose con los gentiles. Y fue ministrando a los gentiles. De hecho, si usted lee 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, mira lo que dice. Todavía no voy a empezar la carta, estoy introduciendo, pero mira lo que dice esto. Pedro,
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y son todas partes fuera de Israel. Algunos piensan que Pedro, después de haber estado en ese concilio en Hechos 15, se mandó cambiar su ministerio giró hacia más afuera de Israel que hacia adentro. Preocupándose quizás primeramente de los judíos que estaban creyendo, ¿cierto? Pero también mezclándose con los gentiles, porque en estos lugares son lugares gentiles. Y se piensa que Pedro, después de este concilio, se fue a ministrar a estos lugares fuera de Palestina, incluyendo estas 5 provincias de Asia Menor, que son el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, otra cosa interesante de Pedro es que la tradición de la iglesia, cuando decimos la tradición, estoy diciendo no la Biblia, sino la historia o la tradición que se cuenta de la vida de Pedro. Se cuenta que se sustenta fuertemente la idea de que Pedro sirvió al Señor en Roma y que fue allí donde fue martirizado y muerto. Dicen que Pedro murió más o menos en el año 67 después de Cristo, martirizado. La tradición, otra vez, la historia de los hombres, lo que se cuenta, dice que Pedro fue crucificado al revés. Que a Pedro lo crucificaron, ¿cierto? Como a Jesucristo, pero él pidió ser crucificado al revés, porque no era digno de ser crucificado como su Señor. Se cuenta esto en la historia tradicional. No sabemos eso, pero la Biblia no nos cuenta eso. Si no está en la Biblia, yo puedo dudar de esa evidencia, ¿cierto? Si está en la Biblia, fijo que fue así. Pero si no está en la Biblia, puede ser, por lo carismático que era Pedro, por lo entregado que era Pedro y por lo consagrado que era Pedro, puede ser que él haya dicho, no, yo quiero al revés. Si me vas a matar, mátame, pero al revés. Por una indignidad. Él dice, no, mi Señor murió así, yo moriré humillado. Se cuenta. ¿Okay? En todo caso, en Juan, capítulo 20 o 21, creo que 21, se habla de que Pedro será llevado en su tiempo por la gente y se habla un poco de la muerte de Pedro. Encarcelado, sin libertad, lo van a llevar como amarrado y lo iban a matar. No se describe mucho del detalle, pero se describe que así Pedro moriría. Bueno, Primera de Pedro 5:13, para que entienda otra cosa de esta carta. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Primera de Pedro 5:13 afirma que la carta fue escrita en Babilonia. Ahora, esto podría referirse a dos cosas. A la Babilonia que se encontraba en Mesopotamia, a esa Babilonia de Nabucodonosor, por decirlo de alguna forma. El problema de eso es que no hay ninguna evidencia de que Pedro estuviera en esa parte del mundo, que eso está muy alejado de Jerusalén, de Israel y de Asia Menor. Por ponerlo de una forma, se lo voy a decir así: Jerusalén o Israel, Asia Menor. Si yo tendría que darlo vuelta así, ¿ok? Sería así, mirándolo de frente. Jerusalén o Israel y Babilonia, muy al otro extremo, donde la iglesia, no hay registro de que allá anduviera un apóstol ni ninguna iglesia, o sea, era muy distante. Entonces, Babilonia era un lugar que no hay registros en la Biblia de que hubiera algo allá en Babilonia. Todo era de Jerusalén o Israel, llenando el mundo conocido, de Asia Menor, incluso hasta Roma, pero hacia este otro lado, mirándolo así, ¿ok? Mírelo en su mapa y usted lo va a encontrar de esa forma. Pero en Babilonia ya... Entonces hay una lucha con este texto, porque Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saludan. Ahora, ¿hay algún problema que haya algún creyente en Babilonia? No. ¿Hay algún problema que haya una iglesia en Babilonia? No. Pero la tradición otra vez aparece y no hay ningún registro de que Pedro fuese alguna vez a Babilonia o que hubiese estado allá para formar iglesia. No hay ningún registro de eso. Al contrario, se piensa fuertemente que Pedro estuvo siempre en Roma y que de Roma murió. En Roma lo mataron. Ahora, entre Babilonia y Roma hay una gran
relación. ¿En qué? En que Roma era una ciudad lujosa, dada a la adoración de falsos dioses, al igual que Babilonia. Y se piensa en este pasaje que la construcción es figurativa. ¿Por qué figurativa? Es decir, que se usan figuras no así como, no es un relato literal, sino figurado. Porque se usan dos figuras acá. Verso 13. La iglesia que está en Babilonia puede ser una, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Juan Marcos o Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, ¿era hijo de Pedro? No. Juan Marcos o Marcos, como le llama la Biblia, no era hijo de Pedro, pero era su hijo espiritual. Babilonia se piensa aquí entonces que es la Babilonia espiritual. ¿Y cuál es la Babilonia espiritual? Roma. Entonces, se hace esta asociación en este pasaje. La tradición apoya mucho más, y no la Biblia otra vez, pero la tradición de los padres de la iglesia y lo que se dijo cuando Pedro existía, y los que siguieron a Pedro decían que Pedro estuvo en Roma. Roma aparentemente más seguro que sea esta Babilonia que se describe acá, si consideramos el lenguaje figurativo que está en el pasaje. ¿Ya? ¿En qué año fue escrita esta epístola? Ahora nos vamos metiendo poco a poco a la epístola. Vaya 1 Pedro 1:1 y quédese ahí. Esta carta fue probablemente escrita alrededor del año 65 después de Cristo. Primera de Pedro, para que usted sepa, ¿de qué habla? Habla de persecución, lo cual puede que se refiera a la persecución que Nerón lanzó contra los cristianos. En el año 65 o en el año 64 comenzó una persecución para los o en contra de los cristianos. No se olvide que cuando la iglesia recién nació, año más o menos 40, 36 por ahí, después de Cristo, nace la iglesia. Y la iglesia tiene una tremenda aceptación al principio. Toda la gente se salvaba y quería conocer de Jesucristo. Toda la gente. Paralelo a eso había un mundo antagónico, contrario a la iglesia, que era el mundo de los religiosos, fariseos y los que tenían influencia, y los romanos. Y los romanos empezaron a ver que toda la gente se iba en esta doctrina. No se olvide que los romanos siempre fueron idólatras, paganos. Entonces ellos empezaron a ver que el Evangelio, Jesucristo, estaba captando mucha gente, ganando, agarrando masa. Y los fariseos primeramente, Pablo era parte de los fariseos, acuérdese, empezaron a perseguir a la iglesia. Y primeramente la iglesia fue perseguida por los fariseos. Lo local, Jerusalén, los fariseos se levantan y esparcen la iglesia, la dispersan. Y la iglesia dice que salen hablando, lo echaron de su tierra, para que usted entienda bien, lo echaron de Jerusalén, de Israel, chao, lo echaron. Pero ellos salieron predicando el Evangelio, dice la Biblia, por Samaria y por diferentes partes. Se esparcieron predicando, entonces se formaron más iglesias. Es como cuando usted pisa, no sé, un nido de algo. Usted pisa el nido pensando que va a matar el nido y se abre el nido y salen las arañas, las cucarachas. Usted, no, aquí los mato y se esparcen. Eso fue pisar a la iglesia de Cristo. Los pisaron y salieron todos, pero salieron a predicar. Y se formaron, hermanos, otras congregaciones con esa gente. Esa fue la primera persecución. Después la iglesia, al crecer, fue siendo aceptada por diferentes partes, y después la comisión misionera, Hechos capítulo 13, Pablo sale en comisión misionera con Bernabé, después con Silas, y empezaron a crecer. El evangelio se empezó a multiplicar. No los podían parar. ¿Sabe que el libro de los Hechos dice que todo el mundo conocido había sido llenado de la doctrina de Jesucristo? Bueno, eso fue lo que el Señor mandó a los apóstoles y nos manda a nosotros. ¿Qué cosa? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso Pablo, Pedro lo tenían bien claro, y todos los apóstoles y toda la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Todos fueron a predicar, evangelizar, y todo el mundo estaba conociendo de Jesucristo, literalmente todo el mundo. Curiosamente, esos son los lugares, hermanos, que hoy día son menos evangelizados. Usted sabe que en esos lugares hoy día existe algo que se llama como la ventana 1040.
dentro de esas regiones hoy día son los que menos cristianos hay y los matan. Los matan. Hay una franja de tierra que le llaman Ventana 1040, donde hay algunos de estos lugares, no todos, pero hay algunos de ellos mencionados, que el porcentaje de cristianos es casi cero. Pero fueron los primeros lugares alcanzados por Cristo y por los apóstoles. Increíble. Hoy, hermanos, si uno deja de predicar en Chile el día de mañana, este va a ser una de las tierras menos ganadas para Jesús. No hoy día, pero sí mañana. Usted deja de predicar, usted deja de enseñar, usted deja de ganar personas y el evangelio empieza a desaparecer. Y el diablo se encarga de que eso sea así. Como no los pudieron parar, hubo un gobernante romano que, aparte que era un loco, ese era loco, Nerón era un loco. Le llamaban Nerón el perro, ¿cierto? Por eso a los perros generalmente uno les pone ese nombre. Una vez dije esto en una iglesia y, y el director dice, por favor, nuestro hermano Nerón pasa acá adelante. Pero era una broma que estaba haciendo él. Bueno, pero por lo general ese nombre no tiene una cabida como una aceptación muy linda, porque Nerón era el que conoce la historia. Obviamente, hoy día ya nadie resalta la historia, a nadie le importa la historia, pero la historia es bien importante. Nerón era un loco y él tenía lo siguiente. Lo que pasa es que antes de Nerón vinieron varios gobernadores. A todo gobernador de Roma le hacían una estatua. Y le hacían una idolatría y levantaba sus propios dioses. Cuando Nerón tomó el cargo, Roma estaba llena y no tenía espacio para sus propias estatuas. Entonces él dijo, ¿qué hago? Remodelación. Vamos a remodelar Roma. Y nadie lo aceptó. ¿Por qué? Porque en cada estatua, en cada figura, en cada cosa arquitectónica estaba su historia. Y Nerón dijo, no, es que ¿dónde voy a meter mis ídolos? ¿Dónde voy a meter mis propias estatuas si ya no tengo espacio? Estos construyeron todo. Incendio. Se quemó. Y cuando ya se quemó, hay que remodelar. Y le prendió fuego a Roma. Esa imagen de Nerón tocando el arpa, dicen que cantaba más mal que... Pero todos lo tenían que aceptar porque era loco. Entonces, si usted le decía que cantaba mal, el tipo te mataba. Entonces, no, si canta precioso. Y él se creyó el cuento que era cantante. Por eso se muestra esa imagen con el arpa cantando y toda Roma quemándose. Ese hombre era un desquiciado. Mataba a todo el mundo, hermano. Ahora, ¿qué pasó con él? Como se quemó Roma, eso ofendió profundamente el espíritu de cada romano y andaban buscando al responsable. Nadie supo que lo hizo él. Y el que lo supo seguramente lo mató Nerón, no sé. Pero como todo Roma se arruinó espiritualmente, su espíritu decayó y estaban frustrados y querían eliminar al que se le ocurrió incendiar Roma, él dijo, ¿qué hago ahora? Y él pensó, le voy a echar la culpa a otro. ¿Y en quién pensó? Dice la historia en el apóstol Pablo. Y en todos los cristianos. Y fueron acusados los cristianos de haber quemado Roma y de ir... Ahora, ¿por qué a los cristianos? Porque los cristianos siempre hablamos de que no hay que ser idólatras, de que no hay que tener dioses ajenos, de que el gobierno romano, los dioses, ellos no son dioses. Entonces, ¿qué dijo él? Ya, aquí está la mía. Y acusó fuertemente e hizo publicidad de que fueron los cristianos que quemaron Roma. Los cristianos no tenían nada que ver con eso y Pablo a la cabeza y Pedro a la cabeza sufrieron la persecución. Terminando así con la vida de Pablo y de Pedro. Pedro murió en el año 67 después de Cristo, martirizado. ¿Sabe lo que hacía Nerón? Tenía patios grandes y cuando le traían apresados a familias completas, las prendía, las quemaba, las ponía en unas estacas, amarraba a los cristianos y los quemaba en su patio, para iluminar su patio. A los otros los metía al Coliseo romano. ¿Han visto esas películas cuando meten a los leones y las torturan en el Coliseo romano? La mayoría de esa gente eran creyentes, buenos hermanos en la fe, que amaban a sus familias, que eran buenos ciudadanos, pero que empezó ese tipo de persecución. Crueldad sin igual. Y Nerón feliz porque ya se había sacado la culpa y ya tenía otro chivo expiatorio, la iglesia de Cristo.
Si Pedro fue torturado en el año 67, Nerón empezó la persecución en el 64, se entenderá bien que Primera de Pedro está en medio de ese conflicto. Eso le da quizá otro sabor a este libro, a esta carta, porque esta carta es una carta de persecución. Pero no de esa persecución de que me desprecian así y no me hablan, no, de que me matan, que me quitan la familia, que me quitan mi casa, que me quitan lo que tengo, lo que Dios me ha dado, me lo quitan y me echan. Eso es el contexto de Pedro, de esta primera carta. Ahora, Pedro les recuerda varias cosas hermosas a los hermanos en medio del conflicto. Vaya a 1 Pedro 1, versículos 6 y 7, como una pequeña introducción, ¿cierto? 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, le dice Pedro a los hermanos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La semana pasada comenzamos con las diversas pruebas. ¿En qué libro? ¿En qué carta? Bueno, ustedes no saben porque ustedes son del primer culto, no del segundo. Pero Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no escribió en el mismo tiempo que Pedro. Santiago escribió más o menos año 45. 45. Dicen que fue una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, Santiago. Se debate la primera escritura entre Santiago y Mateo. Dicen que son los dos documentos más nuevos del Nuevo Testamento, los primeros que salieron. Pedro escribió más o menos año 65, 64, por ahí, en el tiempo de la persecución, 20 años más o menos después, cuando ya la persecución era fuerte. Ya no estaba comenzando, no, aquí era declaradamente fuerte. Y Pedro anima a los hermanos, les recuerda algunas verdades. Una de ellas que les recuerda es esta, que nosotros tenemos que sufrir porque Dios ha establecido a veces eso como un propósito en la vida. Y hermanos, ¿hay que sufrir a veces? Sí, pero le digo algo, entre lo que nosotros sufrimos y lo que estos hermanos sufrieron, no hay comparación. ¿Usted por qué sufre? Por sus pecados, por su carácter. Pero estos hermanos sufrían de verdad, por hermano. No es que estoy peleado con mi esposo porque le respondí mal. Es una cuestión de nuestro carácter, por hermano. Eso no es sufrimiento, es carnalidad. Hablemos con las cosas como son. O sea, uno sufre por sus propios errores. Estos hermanos eran fieles. ¿De qué estamos hablando? Esta gente realmente vivía su fe y por ser un buen creyente, a ellos los perseguían. Lo odiaban por ser buenos. ¿Entiende la diferencia? Nosotros sufrimos porque, oye, es que me encalillé tanto que ahora estoy pagando una cuota gigante. ¿Cómo sufro? Esos son mis errores, por hermano. Esta gente sufría porque era buena gente. No por sus cuestiones de carnalidad o de nuestra inmadurez. No, ellos sufrían por cosas decentes, por hermano. Nosotros sufrimos por cosas que en la evaluación dejan bastante que desear. ¿Qué quiere que le diga? Pedro les recuerda a los hermanos que nosotros tenemos una futura herencia. Mire 1 Pedro 1, versículo 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. A pesar de nuestros sufrimientos, hermanos, como sean, le voy a decir algo, tenemos una herencia incorruptible. Usted tiene esperanza eterna, porque el Señor te la regala. Así que los sufrimientos que tengamos, los que sean, bienvenidos o malvenidos, estos sufrimientos no importa porque tenemos esperanza eterna. Usted y yo vamos al cielo igual. ¿Qué le parece? Versículo 5, que sois guardados ¿por quién? Por el poder de Dios. ¿Quién te guarda a ti? El poder de Dios, hermano. No es porque tú eres bueno, no, es porque Dios ha decidido guardar tu alma para que el día de mañana reciba la herencia eterna. No es por ti, es porque Él es fiel. No es porque tú eres algo, no, es porque Dios es algo. Él tiene poder, no nosotros. No descansamos en nuestra gracia, sino en su gracia. Pedro le recuerda la esperanza de la herencia, que el sufrimiento tiene propósito y que Jesús también padeció. Mire lo que dice 1 Pedro 2, versículo
21. Porque hermanos, si uno sufre, si uno padece, si uno lucha, qué bueno saber que no fui ni el primero ni soy el último. Hubo alguien que sufrió más que yo y que padeció más que yo. Fíjese que nosotros, como le decía adelante, llegamos a un nivel de que sufrimos por nuestros pecados, nuestros propios errores. Por lo tanto, cuando sufrimos por una causa justa, nosotros decimos lo siguiente: no, ya el colmo. Tengo problemas económicos, tengo problemas en la casa, tengo problemas en el trabajo, más encima que alguien me humille, ya no, ya. Pero justamente ese último es lo único que corresponde a lo legal. Lo demás es culpa de uno. Pero eso que no es culpa de uno, no dice, ya no aguanto más. ¿Qué dijo Pedro? Capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. Perdón, hermano, cuando a uno lo llaman, siempre tiene que saber para qué lo llaman, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llaman al servicio militar, uno sabe que lo están llamando, lo están convocando oficialmente para algo. Y cuando te convocan para algo, usted no hace preguntas porque sabe a lo que va. Cuando usted va al médico y le dicen, espere aquí, y lo llaman por su nombre, usted va y no cuestiona eso, sino que va, se sienta ahí y recibe todo lo que le van a decir o se somete a lo que van a hacerle, porque usted ha sido llamado. Es una convocación oficial que no te da espacio para cuestionarte si yo tengo que ir o no. No, pues si en mi nombre soy yo vine, aquí estoy y tengo que ir. La Biblia dice esto: pues para esto fuisteis llamados. ¿Quién? ¿El pastor? Todos los creyentes. ¿A qué fuimos llamados? Para que usted lo sepa. Versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿a qué nos llamaron? A sufrir. El creyente ha sido llamado oficialmente a sufrir. ¿A sufrir qué? Injusticias. O sufrir injustamente. Mire el verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Hermano, ¿qué gloria sería si llegan a su casa a cobrarle y usted dice, no, es que no le puedo pagar, y usted ya debe 8 meses y le debe un matón? Estoy poniendo un ejemplo súper extremo, ¿ok? Y le debe un matón y le dice, saque a su esposo. Y ahí usted, mujer idónea, le dice, mi amor, vaya usted, porque usted es el líder. Y viene el matón y lo pesca. ¿Cuánto le va a pagar? Pegar. ¿Cuánto me debe? 8 meses. Multiplíquelo por 8. Y le empieza a pegar. Y después de abofetearlo todo el rato, ese muchacho viene y se lo tira ahí. ¿Eso es injusto? Si ese fue el trato, eso no es injusto, ¿sabe? Es como cuando llegan a su casa y le quieren embargar. ¿Era justo? ¿Es justo? ¿Era el trato? Si es el trato, es justo. Por lo tanto, no es sufrimiento como este sufrimiento. ¿Sabe cuál sería este tipo de sufrimiento? Aquel que usted pagando todo, siendo absolutamente honesto, esforzándose por cumplir, llegar a este matón y le pegar a su pobre esposo. Eso es muy injusto. Pero es en ese caso que usted tiene que leer ese versículo y decir, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí el versículo tiene sentido. Lo que pasa, y por qué quería poner ese ejemplo tan marcado en nuestra mente, espero que le haya quedado marcado en su mente, porque a veces nosotros creemos que todo sufrimiento es algo que tenemos que reflejarlo en este pasaje. No, todo sufrimiento es un dolor, está bien, pero no todo ese dolor tiene que ver con cosas que en la Escritura tú las ves. No. A veces tú sufres por tu carácter, a veces sufres por tu irresponsabilidad. No sufres por una cuestión de que Dios te está permitiendo sufrir, sino tú te lo estás provocando el sufrimiento.
Y hay que un poco separar estas cosas. Entiendo que se sufre por las dos partes, ¿se fijan? Pero en una parte de mi sufrimiento es culpa mía y yo tengo que decir, Señor, perdóname, porque fue mi culpa. Y en la otra, Señor, mírame, yo no hice nada malo. Que son dos formas de ver el dolor. Bueno, otra vez, en cualquiera de estas facetas, Pedro nos quiere alentar, pero también nos quiere orientar. ¿Cuál es el propósito de Pedro? Pedro tiene ese propósito, hermanos, de alentar a los creyentes en medio de sus padecimientos. Usted solo tiene que separar y saber cuál es cuál, pero él nos quiere alentar en los padecimientos. Los creyentes, que Pedro le estaba escribiendo, estaban sufriendo persecución por su fe. Y Pedro les quería dar esperanza. Pedro alienta a los hermanos a ser fieles en Cristo en medio de la persecución que padecen. Y esta carta, hermano, para terminar ya, esta carta fue escrita para enfatizar la actitud y conducta apropiadas que los creyentes deben tener cuando se sufra persecución. ¿Y cuál es la conducta que debemos tener? Aunque va a darla en diferentes formas, el centro de ella está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? Lea conmigo este pasaje porque este es el pasaje central que va a usar Pedro para alentarnos a la buena conducta cuando somos perseguidos, cuando tenemos padecimientos, cuando sufrimos por el Evangelio, por la verdad de Cristo. 1 de Pedro 1, 14 y 15. Léalo conmigo. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos. Ese versículo es en serio, hermano. Y estos versículos son en serio. No son versículos para que tú los pienses, son versículos para que tú los apliques. En toda tu manera de vivir, ¿qué tienes que ser? Santo. Y si estoy padeciendo, santo. Y si estoy sufriendo injustamente, santo. Y cuando mi familia no es lo que yo espero, santo. Y vamos a recorrer muchos pasajes que hablan sobre la santidad en todas las cosas de nuestra vida. Así que le quiero animar, no se pierda 1 de Pedro y empieza a leerlo, a disfrutarlo. Porque un creyente, su actitud en medio de la persecución siempre debe ser de santidad para glorificar a Dios. No se olvide, tenemos esperanza eterna. Todo lo que suframos acá no se compara a la gloria que viene. Y mientras viene esa gloria, y aunque nos toque padecer, nuestra actitud debe ser santa. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias. Gracias porque en medio de esta generación que vivimos, tu palabra todavía, Señor, quiere tener un ministerio profundo y precioso en nosotros. Pedro, un hombre tan carismático, un hombre tan extrovertido en su vida, aprendió mucho acerca de lo que es la piedad. Señor, la piedad no se trata de hacer cosas para ti. La piedad se trata, Señor, de ser como tú, que es muy distinto. Ayuda a la iglesia, ayúdanos a nosotros los creyentes, que en medio de la persecución, de los padecimientos que tengamos, ya sea por nuestras consecuencias o ya sea por tu soberana voluntad, podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Gracias, querido Dios. Con sus ojos cerrados, queridos, alguien aquí quiere comprometerse con Dios y decirle: Señor, yo quiero ser santo para ti. Si es así, le invito a ponerse de pie. El que dice: sí, yo quiero ser santo para Dios, póngase de pie, porque vamos a orar. Pero voy a orar con y por aquellos que están de pie y que dicen: sí, yo quiero ser de esos. Dios me está llamando a eso, lo entiendo y lo acepto y lo amo y lo agradezco y voy a orar. Si te pusiste de pie, ponte a orar y pídele al Señor eso. Señor, yo quiero ser santo en toda mi manera de vivir. Sé que ahí está tu bendición. Sé que ahí está la paz para mi vida.
sé que ahí voy a ver cambios. No los voy a ver de otra forma. No voy a experimentar bendiciones de otra forma. No voy a poder conocerte mejor de otra forma. Así que, Padre, yo te pido, ayúdame a ser santo en toda mi manera de vivir. Permíteme hacerlo con esperanza, con gozo y con convicción de que te voy a buscar, aunque tenga que sufrir. Padre Celestial, muchas gracias. Es un gozo ver tu obra en los corazones. Yo te bendigo a ti, Padre Celestial, por tu palabra, porque exponerla es un gozo y ver el fruto de ella es una satisfacción preciosa. Señor, todos nosotros estamos de pie aquí para decirte que queremos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cuida nuestros ojos, cuida nuestra mente, cuida nuestra lengua, cuida, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que en todas las cosas velemos porque haya santidad. No podemos solos, Señor. Tú sabes que nos volveríamos locos tratando de hacerlo con nuestras fuerzas. Nos queremos esforzar en tu gracia, como Pablo le dijo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y nos queremos esforzar, pero en tu gracia. Si tú no nos ayudaras, no podríamos lograrlo. Por eso te pido que nos ayudes. Porque la gloria de esto, de una vida transformada, tiene que ser para ti. Yo te bendigo, querido Dios. Gracias por mis hermanos que oran, que ruegan esto, que saben que lo necesitan y que lo anhelan en su corazón. Ayúdalos, impúlsalos, Señor, que tu Espíritu Santo los llene a cada uno de ellos y puedan vivir ese ministerio precioso de adorarte, de amarte, de rendirse a ti, que en la rendición encuentren el fruto del gozo y de la vida abundante. Que se rindan, que se entreguen, que se humillen, que se dejen transformar por aquel que puede transformar el corazón y la conducta. Querido Espíritu Santo, gracias por iluminar mi vida, la de mis hermanos, y por llevarnos a convicción. Te bendecimos, Dios, porque Jesucristo nos da la posibilidad de sentir esto que estamos sintiendo ahora, de vivir esto que estamos viviendo. Gracias, querido Dios, tú eres bueno con nosotros. Tomen asiento, hermanos. Gracias, querido Señor, porque tú nos bendices en esta mañana con tu palabra y tu presencia y tu poder. Llévanos a casa con gozo, permítenos servirte, que nuestra vida ahora cambie para tu gloria. Y queremos pedirte que nosotros podamos ver y trabajar también en pos de esos cambios que tú quieres hacer. Te bendecimos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén.